La biodiversidad se entiende como la riqueza o variedad de las especies de un ecosistema y la abundancia relativa de los individuos de cada especie. Abarca tres conceptos: la diversidad de especies, la diversidad del ecosistema y la diversidad genética. La diversidad genética se refiere a la variedad de formas genéticas de cada especie y tiene relación con la cantidad de variaciones o alelos que presentan los genes de dicha especie. La diversidad taxonómica alude a la variedad de taxones o de grupos de organismos de una determinada categoría en un ecosistema. Suele elegirse la categoría taxonómica de la especie, en cuyo caso se habla de la diversidad de las especies o riqueza específica. Por último, la diversidad de ecosistemas se refiere a la variedad de ecosistemas que hay en un determinado territorio, estado o continente. La diversidad biológica es un factor esencial para el funcionamiento de la biosfera, así como para la supervivencia de los ecosistemas y, por lo tanto, también para la supervivencia de nuestra propia especie a medio y largo plazo. Un ecosistema con mayor número de especies y con mayor número de individuos es un ecosistema más robusto, tiene mayor número de redes e interacciones tróficas y es más capaz de soportar los cambios o desequilibrios que se puedan producir en el mismo. La biodiversidad en los humedales es muy importante, por ejemplo, para el clima, ya que, como todas las formaciones vegetales, ayudan a mitigar las consecuencias del cambio climático, fijando el dióxido de carbono atmosférico, gas causante del efecto invernadero, y liberando oxígeno. La dinámica de los humedales también es importante para la eliminación de los contaminantes y una fuente muy importante de agua limpia. Además, proporcionan amplios servicios que contribuyen al bienestar humano, como por ejemplo la pesca o el cultivo de arroz. Es importante, por lo tanto, para el empleo, ya que muchas personas dependen de los humedales por su sustento y también para la economía, ya que tienen un amplio interés turístico, estético y de ocio. La albufera, al igual que el resto de los humedales costeros, cumple con una función protectora frente a los desastres naturales, ya que absorben impactos como las inundaciones, protegiendo a las poblaciones y a los cultivos cercanos. Su capacidad de almacenaje de agua hace a los humedales esenciales a la hora de retener el agua de lluvia y evitar inundaciones, sobre todo en zonas de gran dificultad de drenaje al mar. Para mantener el ecosistema a salvo, por lo tanto, es necesario conservar su biodiversidad. En consecuencia, la preservación de la biodiversidad es y será necesaria para el desarrollo sostenible de todos los pueblos y para el bienestar actual y futuro de la humanidad. Hoy en día existen multitud de especies que se encuentran amenazadas debido a la presencia del ser humano en sus ecosistemas o en las proximidades de los mismos. Es fundamental concienciarse acerca de la importancia de la conservación de estas especies para la protección de estos ecosistemas. La diversidad biológica del Parque Natural de la Albufera tiene excepcional valor y el conjunto botánico existente presenta algunas comunidades vegetales singulares, como ahora las que se registran en las dunas y las malladas, con presencia de especies escasas de interés conservacionista, vulnerables o en peligro de extinción. Las especies amenazadas son aquellas cuyo número de individuos se va reduciendo drásticamente hasta alcanzar una cifra crítica, lo que las pone en peligro de extinción. Por ejemplo, Limonium dufouri, una planta endémica del Levante español que se encuentra en peligro de extinción, o especies como la malva acuática, una especie bastante rara y vulnerable con pocas poblaciones en Europa y cuya mayor población en el Mediterráneo occidental se encuentra en la Albufera. Entre la fauna también destacan algunos endemismos, como el ya comentado samaruc, un pez exclusivo de la Comunidad Valenciana, o el fartet, una especie amenazada y en peligro de extinción. Los endemismos son especies que representan una limitada distribución geográfica, por lo que solamente podemos encontrarlos en un área determinada. Uno de los elementos más importantes de la albufera es su biodiversidad de avifauna, ligada a la vegetación de los distintos ambientes, la cual tiene la función de refugio y abastecimiento de alimento. Parte de la riqueza natural del parque se debe a la diversidad y abundancia de aves, muchas de estas catalogadas como raras o amenazadas. Algunas aves viven en el humedal todo el año, mientras que otras lo visitan solo temporalmente para anidar y durante la cría, para pasar el invierno o como parada en sus rutas migratorias. Por esta razón, la avifauna es un buen indicador del estado de conservación del lago, ya que la estructura y diversidad de especies varía según la calidad del agua y el desarrollo de la vegetación. Además, el Parque Natural de la Albufera es el tercer humedal español de más importancia para las aves, por detrás de Doñana y del delta del Ebro. Como ya hemos comentado anteriormente, entra dentro de los establecidos ZEPA, zonas de especial protección para las aves por la Unión Europea. En época de cría registra grandes poblaciones de garzas y limícolas, y especies amenazadas como la cerceta pardilla, una especie vulnerable y en España en peligro de extinción, que nidifica prácticamente todos los años en la densa vegetación del Saladar del Raco de Loya. La pardela balear es la única ave marina endémica de España y está considerada en peligro de extinción, por motivos como la urbanización del litoral que amenaza su hábitat, la introducción de depredadores como el gato doméstico o la pesca mediante palangres. El parque ha contado con numerosos planes de reintroducción de aves, entre ellos el del calamón común, un ave que sufrió un gran descenso de sus poblaciones debido a la destrucción de muchos de los humedales donde habitaba y a la caza. Se extinguió en la Albufera a principios del siglo XX y gracias a un programa de reintroducción y cría en cautividad se ha conseguido que el parque cuente desde 1993 con una población creciente.
El chorlitejo patinegro también muestra un declive muy marcado en nuestro territorio y se encuentra en el catálogo de especies de fauna amenazada de la Comunidad Valenciana. Esto se debe a sus hábitats de reproducción, ya que nidifican en la arena de las playas y sus puestas corren el peligro de ser destruidas por la limpieza que hacen de las playas con fines turísticos, el trasiego de paseantes bañistas que acceden a las playas de manera masiva e incluso la presencia de depredadores ajenos al ecosistema, como son los perros y los gatos domésticos. Desde 2013 se lleva un control de esta población realizando censos y anillado de aves para así reconocer la dinámica de la población. Además, se han llevado desde 2019 iniciativas para renaturalizar las dunas donde vive el chorlitejo patinegro, como la colocación de cartelería informativa y de alerta, la colocación de vallas para proteger las dunas y la retirada de residuos sólidos y plásticos.